El silencio en el baño me envolvía como un eco de mi soledad. El calor del agua me cubría, intentando aliviar la tensión en mi piel, pero había una inquietud creciente en mi corazón. Sentía que algo estaba a punto de cambiar. No sabía qué era, pero se acercaba de una manera que era tanto emocionante como aterradora. Mientras lavaba mis piernas bajo el cálido chorro, la tormenta emocional dentro de mí se intensificaba. Intentaba entender lo que sentía, pero mis emociones chocaban entre sí, perdidas sin una dirección clara. Estaba sola en casa porque Alejandro estaba de viaje de negocios. En ese momento, aunque Mateo no debería haber estado aquí, no podía sacudirme la sensación de que estaba cerca y eso hizo que mi corazón se apretara por un segundo. Sentí que algo estaba mal y luego la puerta se abrió lentamente. Lo escuché entrar y, aunque intenté mantener la calma, me congelé por un momento. Intenté decidir qué hacer, pero todo estaba sucediendo demasiado rápido. Podía escuchar claramente los pasos de Mateo. Se quedó detrás de mí en silencio por unos segundos. El sonido del agua intensificaba la tensión dentro de mí. Me di cuenta de que el agua corriendo entre mis piernas no podía ocultar lo que sentía. Algo estaba allí, algo estaba cambiando. Su presencia resonaba no solo en mi cuerpo, sino también en mi mente. Dio otro paso adelante y con cada segundo que pasaba, el espacio entre nosotros se reducía. Mi respiración se volvió superficial y mi cuerpo se tensó involuntariamente. Mariana, dijo Mateo, su voz ligeramente temblorosa pero aún llena de determinación, te necesito por un momento. Mi corazón revoloteó, mis manos se movieron en el agua y hasta ese pequeño movimiento se sintió significativo. Sentí su mirada en mi espalda, pero no tuve el valor de darme la vuelta. Mi cuerpo lo quería más cerca, pero intenté pensar lógicamente, aunque nada parecía tener sentido. Mateo permaneció en silencio y dio un paso más hacia mí. Estaba tan cerca que cada terminación nerviosa de mi cuerpo se sentía atraída hacia él. Mi conflicto interno llegó a un punto muerto y de repente mis pensamientos desaparecieron. Un grito resonó en mi mente, pero no salió nada. Mis sentimientos chocaban silenciosamente dentro de mí y luego, cuando nuestros ojos finalmente se encontraron, nada podía detenernos. En ese momento sentí que la distancia entre Mateo y yo había desaparecido. Las emociones complicadas dentro de mí se intensificaron con cada segundo que pasaba. Nuestras miradas se profundizaron a medida que nos acercábamos el uno al otro. Me di cuenta de que era demasiado tarde para entender lo que sentía o hacia dónde necesitaba ir. En ese momento solo había una cosa. A pesar del espacio entre nosotros, todo se estaba fusionando. Mateo me miró a los ojos. Mariana dijo, no tengo que preguntar cómo te sientes, ¿verdad? Me di cuenta de lo peligrosamente cerca que estaba todo. El tumulto dentro de mí era como una advertencia, como si todo estuviera a punto de explotar. Ya no había vuelta atrás. Mi nombre es Mariana, tengo 43 años, siempre creí que había trazado un camino claro con mi matrimonio y el resto de mi vida, pero nunca pensé que me encontraría en un dilema emocional tan confuso. Mientras mi esposo Alejandro se sumergía en el trabajo día tras día, me quedaba sola con esta soledad. El silencio en nuestro hogar resonaba con mi aislamiento. Y luego estaba Mateo. Mateo era un joven recién salido de la universidad, lleno de toda la energía de la vida, con un brillo en sus ojos. Cuando se unió a nuestro hogar, no parecía alguien que pudiera sentir el vacío en el que estaba, pero con el tiempo, día a día, sus miradas, su tono de voz y sus acciones comenzaron a sentirse más cercanas a mí. Lentamente, noté que la distancia entre nosotros se estaba reduciendo. Una noche supe que Alejandro estaría de viaje de negocios y nos quedamos solos en casa, solo Mateo y yo. Esa noche había algo extraño en el aire. Mis emociones giraban dentro de mí como una tormenta, una mezcla del miedo de que todo pudiera salirse de control y la emoción de este nuevo sentimiento. Mateo parecía más cerca de mí que nunca ese día. La profundidad en sus ojos parecía susurrarme algo. Era imposible no notarlo. Mientras cenábamos esa noche, nuestra conversación se volvió más íntima. Después de unas copas de vino, nuestras risas y miradas se hicieron más profundas. La fuerte atracción que sentía dentro estaba a punto de estallar como un volcán. De repente hubo una pausa en nuestra conversación. Cuando nuestros ojos se encontraron, mi corazón comenzó a acelerarse. En ese momento, con la calidez en su mirada, di un paso más cerca.
Estábamos tan cerca que podía escuchar su respiración. Podía sentir su tensión y al mismo tiempo su atracción hacia mí. Nuestros ojos borraron lentamente la distancia entre nosotros. Mateo sonrió suavemente. Mariana, dijo, y había un temblor en su voz cuando dijo mi nombre. Te ves hermosa. Esas palabras hicieron que mi corazón latiera más rápido. Su mirada profunda me atraía, haciéndome querer cerrar la distancia sin pensarlo dos veces. No hablamos durante unos segundos, estábamos perdidos en los ojos del otro. Luego, como si fuéramos dos personas esperando ese momento, Mateo dio un paso hacia mí. Su acercamiento fue lento pero seguro, sus ojos fijos en los míos mientras sus manos encontraban suavemente mi cintura. El calor de sus manos me hizo estremecer. Mateo, susurré, pero mis palabras se desvanecieron. Sin decir una palabra, colocó sus manos en mis hombros y me acercó. Por un momento, todos mis pensamientos desaparecieron y solo podía sentirlo, inclinando mi cabeza ligeramente hacia un lado. Dejé que mis ojos revelaran mi deseo. Mateo se acercó aún más, cerrando el espacio que quedaba entre nosotros. Lentamente inclinó su cabeza hacia mí y se acercó a mis labios. En ese instante, una chispa se encendió dentro de mí, llenándome de calidez. Cuando nuestros labios se tocaron por primera vez, el mundo entero desapareció. Fue un solo momento, pero se sintió tan largo como una vida. Comenzamos a sentirnos más cerca. Mateo movió suavemente sus manos por mi cabello, apartándose y mirando profundamente en mis ojos, diciendo, no necesito preguntarte cómo te sientes, ¿verdad? La palabra no surgió como un sollozo dentro de mí, tragándome en silencio. Él percibió el miedo en mis ojos, pero también el deseo. Las manos de Mateo se movieron lentamente de mis hombros a mi cintura. Ahora estábamos perdidos el uno en el otro. Había ansias en nuestros ojos, pero también miedo. La lealtad que sentía hacia Alejandro pesaba sobre mí como una montaña, pero al mismo tiempo la atracción que sentía hacia Mateo crecía con cada momento que pasaba. Mariana, tú también lo sientes, ¿verdad? Susurró sus labios a solo centímetros de los míos y pude sentir algo rompiéndose dentro de mí. Me ahogaba en culpa, pero me acercaba más a Mateo con cada momento que pasaba, incapaz de resistir mi atracción hacia él. Mis manos, casi sin control, encontraron su camino hacia su pecho. Mateo llevó su interés en mí un paso más allá, lentamente, con suavidad, me sostuvo cerca y me atrajo hacia él. De repente, Mateo comenzó a besar mi cuello, sus manos moviéndose por mi cintura. Sentí un temblor extendiéndose por mí mientras tocaba cada parte de mi cuerpo. El miedo en mis ojos, la mezcla de emociones que sentía y esa intensa calidez superaban todo lo demás. Con este conflicto interno, se volvía más difícil continuar con esta intensa cercanía física entre nosotros cada segundo, pero al mismo tiempo no podía resistirme. Quería hacerlo sin pensar en el final de todo. Ese día estaba sola en casa debido al viaje de negocios de Alejandro. Las nubes que cubrían las montañas se habían oscurecido y la lluvia caía suavemente. El silencio solo era interrumpido por mis pensamientos girando en círculos en mi cabeza. Me sentía perdida en este tumulto. Unas horas antes, cuando estaba preparando la cena con Mateo, el silencio entre nosotros se sentía interminable, como si nunca fuera a terminar. Esos momentos se quedarán conmigo para siempre. Mis emociones estaban enredadas, dejándome demasiado insegura para entender lo que sentía. Esa noche fui al dormitorio a cambiarme, poniéndome un simple vestido blanco. Me miré en el espejo una última vez, aún sintiendo esa incertidumbre persistente en mi mente. Estaba cansada de intentar averiguar qué hacer cuando el sonido de la lluvia afuera se mezcló con la soledad interior y algo inesperado sucedió. La puerta se abrió lentamente, un paso, luego otro paso. Mateo, mis ojos se giraron bruscamente cuando lo noté. En ese momento sentí un shock, como si todo se congelara. Mateo, susurré, mi respiración se detuvo ligeramente. En ese momento mi caos emocional se fusionó con la cercanía física, dejándome mareada. Sin dudarlo, Mateo dio un paso adelante. Mariana dijo, su voz suave pero decidida. Te necesito, dijo acercándose con una mirada de pasión y deseo en sus ojos. Cada rincón de mi cuerpo sentía la tensión, mi corazón latía con fuerza, mis pensamientos giraban, pero de alguna manera mis pasos me acercaron a él. Mateo, susurré de nuevo, apenas un sonido saliendo de mis labios.
Mis manos inquietas buscaban algo a lo que aferrarse mientras me movía hacia él. Como si sintiera que no podía resistirme, colocó sus manos en mi cintura. Ese calor despertó cada sentimiento dentro de mí. ¿Qué sientes, Mariana?, preguntó. Su voz ahora más cercana y profunda, sus ojos parecían latir con cada palabra. ¿Puedes entenderme? Un momento de silencio cayó entre nosotros. Quería responder, pero algo me detenía. Las manos de Mateo se deslizaron hacia mi cuello, enviando escalofríos por mi columna. Estábamos tan cerca que parecía que no quedaba distancia entre nosotros. La tensión acumulada dentro de mí estaba lista para explotar, y sentí mis ojos llenarse de algo inexplicable. ¿Esto es real?, susurré, casi como si me lo preguntara a mí misma. No sé lo que siento por ti, pero puedo sentirte. Mateo lentamente acercó sus labios a los míos. El tiempo pareció ralentizarse y me sentí hundiéndome en el momento, completamente perdida. En ese momento, estar con él era lo único que importaba. Esto es solo entre nosotros, murmuró, cerrando el último resquicio de espacio entre nuestros labios. Solo un secreto entre tú y yo. Y luego nuestros labios se tocaron y el mundo entero desapareció. Su cuerpo estaba tan cerca del mío, pero fue cuidadoso, como si entendiera exactamente qué estaba sintiendo. Cada movimiento suave me hacía perderme un poco más, mis manos encontrando instintivamente su camino hacia él en medio de la tormenta de mis propias emociones. Cada momento intenso y agudo entre nosotros solo profundizaba la emoción que surgía dentro de mí. Las manos de Mateo exploraban cada parte de mí, despertando cada sentimiento que tenía dentro, mientras una pequeña parte de mí aún temía que todo se saliera de control. En ese momento olvidé la última palabra que había salido de mis labios. Era como si hubiéramos emprendido un viaje sin saber a dónde nos llevaría, pero no importaba. Estábamos en este camino juntos, tan cerca, tan íntimos.